de la iglesia de Sardis, una iglesia que estaba necesitada del Señor Jesucristo y que hemos venido mirando y observando la semana pasada qué era lo que estaba sucediendo. Usted me dirá, pero pastor, es que ahí no dice, solamente dice que ellos tienen nombre de que viven y están muertos, ¿cierto? ¿Por qué usted viene y nos muestra un poco de detalles como si ahí el texto lo dijera? Bueno, el texto no lo dice, pero históricamente recordemos que la palabra de Dios no solamente es un libro inspirado por Dios, sino que muestra hechos históricos, y por eso debemos ir a la historia de la iglesia en Sardis, y para eso entonces tenemos que mirar la historia en el pasado, la historia en esa época durante el Imperio Romano, qué era Sardis, qué significaba Sardis, todo lo que hemos venido viendo lo hemos visto desde la perspectiva histórica, pero también la Biblia no solamente es histórica, sino que también es gramaticalmente importante, y por eso debemos utilizar la gramática, y por eso cogemos términos, y por esa razón los términos también nos van dando luz en medio de pronto de que nosotros dijéramos tiene nombre de que vives y está muerto, ¿cierto? Entonces aquí es donde entramos en la parte histórica, gramatical, que nos habla la palabra de Dios, y hemos hablado también de la parte geográfica que tiene que ver con Sardis, dónde estaba, bajo quién estaba, bueno, todo eso tiene que ver con la parte bíblica, por eso llegamos a esa interpretación, para que usted de pronto, o en sus hogares, o los que estamos acá, que a veces nos preguntamos eso, pero el pastor ¿de dónde saca tanto? Sabiendo de que mire que ahí hay poquito. Si es que la palabra de Dios tenía que ser así, ir al punto, y ya no somos nosotros los que debemos estudiar y meternos y escudriñar muy bien para poder no caer en la tentación de inventar cosas que la palabra de Dios no dice. Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios y cómo la escudriñamos, porque de eso se trata el término escudriñar, que es entrar y empezar a escarbar todo lo que sea posible dentro del texto bíblico. Entonces habíamos hablado en primera instancia que una de las razones por las cuales dice Jesús tiene nombre de que vives y estás muerto es porque ellos conocían la verdad pero no la vivían. Dos, decíamos que ellos vivían más conforme su propia voluntad que conforme a la voluntad de Dios, y eso queda claro y lo dejamos muy claro. Hoy entonces vamos a seguir adelante y vamos a seguir mirando lo que habla, sigamos con el siguiente cuadro, lo que habla directamente en cuanto a la tercera razón. Y la tercera razón era que ellos estaban siendo arrastrados por el sistema del mundo de esa época. Y recordemos que estando bajo los romanos, ellos eran tan permisivos con el pecado que aún ellos eran corruptos. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia también estaba cayendo en la corrupción que el mundo estaba viviendo en ese momento con el Imperio Romano. Y ustedes recordarán que el César se creía Dios. Entonces, obviamente, él se hacía adorar porque él mismo decía que él era la solución perfecta para todo el imperio, para todas las ciudades que ellos regían como emperadores, que ellos eran la esperanza, que ellos eran la solución, que ellos como Césares eran el todo para el pueblo, para la gente. Y lo más triste es que la gente se dejó arrastrar por ese tipo de emperadores que creían ser dioses. Entonces, cuando la iglesia predicaba de Dios, cuando la iglesia hablaba en contra de ese endiosamiento o ese empoderamiento, llamémoslo así para entrar en onda del día de hoy, el empoderamiento o el poder que tenía el emperador, porque no digamos mentiras,
Todos los seres humanos habidos y por haber siempre quieren poder. Quieren estar en el poder. Antiguamente había una especie de concurso en la televisión que se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre, era de Venezuela. Y ellos hablaban de hombres contra mujeres. Entonces las arengas de la gente, del público, era hombres al poder y mujeres al poder. La guerra de los sexos, muchas gracias. Entonces, en esa guerra, y mire, eso era un programa de televisión, pero realmente se ha convertido hoy en eso, en una guerra entre hombres y mujeres a ver quién tiene el poder y quién lo hace mejor que quién. Y yo recuerdo que cuando uno a veces veía ese programa, era siempre lo mismo y había un conductor que era con los hombres y una mujer conductora con las mujeres. Y entonces las arengas de los públicos, obviamente mujeres con mujeres, hombres con hombres, estaba totalmente dividido. Y comenzaban a decir eso, mujeres al poder, hombres al poder, y entonces cuando las mujeres ganaban, entonces los hombres se sentían mal, y cuando los hombres ganaban, las mujeres se sentían mal. Y estamos en una época donde eso se volvió una realidad. Hoy en día hay una guerra aquí en la tierra entre hombres y mujeres a ver quién tiene el poder. Y creo que una de las cosas que ha logrado el feminismo es eso, que las mujeres tomen un lugar y un poder que Dios no les ha concedido, sino los hombres. Porque obviamente los hombres infortunadamente se tomaron también un poder en su época, un poder que Dios no les había dado. Dios le dio al hombre una autoridad de ser en su hogar, de ser la persona que está al frente, pero no para esclavizar, sino para amar y sacrificarse por su esposa, y a la esposa le dio un rol también que debe ser una persona, no una esclava, sino una persona que simplemente se sujeta a su esposo por amor. Es decir, son unos roles que hoy en día, si usted escucha a una mujer, usted inmediatamente ve a mujeres que hasta se enojan, les da rabia, se ponen rojas y le dicen a usted, no, es que nosotros no somos esclavas de nadie, y empiezan a decir un poco de cosas y a despotricar contra los hombres. Cuando nosotros vemos ese tipo de actitudes, nos damos cuenta de lo que está sucediendo. La mujer se ha, entre comillas, liberado del varón, y ya las mujeres no tienen por qué seguir en esa actitud de sumisión a los hombres, sino que ellas pueden hacer lo que ellas quieran, porque ahora lo que se dice es que ellas van a conquistar el mundo, sea como sea, pasando por encima del que sea. Y cuando usted le habla a una persona de esas, le habla sobre el Señor, inmediatamente es que Dios es machista. Por eso ya hay hombres y teólogos que tratan de mostrar a Dios como feminista, es decir, como una fémina. Otros tratan de mostrar a Dios sin sexo alguno para poder que quepa todo el mundo. Quepan todas las ideologías que hoy en día el mundo tiene. En esa época en Sardis encontramos a un imperio romano que tenía el pecado de una manera terrible. Prácticamente había cosas que yo creo que ni nosotros conocemos y que tal vez en este mundo, en este momento también se está dando. Pero lo más triste no es que pasara eso, pues obviamente la gente sin Cristo, que hacia dónde más va a pegar. Si no somos de Cristo, ¿somos de quién? ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que no es con Cristo está contra Cristo. Y el que está contra Cristo es enemigo de Cristo. Y el primer enemigo de Cristo, ¿quién fue? El diablo, Satanás.
Fue el primer enemigo acérrimo de Dios porque Él se rebeló desde los cielos. No fue aquí en la tierra, fue desde los cielos, se rebeló contra Dios porque Él quería ser Dios y quiso usurpar el trono de Dios. Entonces, ¿qué pasó con él? Se volvió enemigo de Dios y encima de todo, no contento con eso, se fue a coger y arengar a otros ángeles para que se pusieran en contra de Dios y lo adoraran a Él como Dios. Y eso es lo que se le llama a los ángeles caídos, es decir, a los demonios. Cuando Satanás es expulsado del cielo junto con la cuarta parte de los ángeles, llegan y caen en la tierra. Cuando llegan a la tierra, entonces quieren también dañar la creación de Dios, la mayor creación de Dios, que traía a Dios en su corazón alegría por la creación que había hecho, que era el hombre. Engaña a la mujer, le da de comer al hombre, el hombre muy expedito obedece a la mujer y come. Pecan contra Dios y toda la maldición de ahí en adelante se vino contra el hombre, contra la tierra misma. Nosotros en este momento estamos en una tierra que tiene maldición sobre ella, que Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nuevamente cogió todo y lo puso en bendición, pero todavía esa bendición no se ha dado, por eso la tierra está como está y el hombre está como está, y por eso nosotros debemos llegar al Señor, y por eso no podemos dejarnos arrastrar por el sistema del mundo, porque el sistema del mundo está contaminado con la filosofía, la ideología y las contrataciones de Satanás desde el principio. Cuando le dijo al hombre, a la mujer, explícitamente a la mujer, pero el hombre estaba ahí al ladito escuchando, y les dijo, es que Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser iguales a Dios. ¿Qué es lo que hoy en día el hombre quiere? Ser igual a Dios. Nunca podrá. Pero ellos mismos se hacen dioses y hacen que la gente los siga, que la gente los alabe, que la gente los vea. Y a veces se vuelven víctimas o se victimizan para que gente siga ahí pegados de ellos. Y lo que dicen, no, estamos con Julanito de tal, estamos con este, porque lo están atacando, porque están haciendo algo malo contra él. Pobrecito, pobrecito. No, Señor. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros que estamos en Cristo no podemos dejarnos arrastrar por este sistema. Pero infortunadamente la iglesia hoy, nosotros como iglesia hoy, nos dejamos arrastrar muy fácil. Muy fácil. Y muchas veces porque queremos mostrar amor hacia los demás. Y creemos que no hacer algo que nos pidan que hagamos y decirle no a una persona es no mostrar el amor. Nuestro amor llega hasta donde se infracciona el amor hacia el Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado en nuestras vidas. No seguir la corriente de este mundo. Infortunadamente Sardis estaba corriendo tras el sistema del mundo y se dejó contaminar. Por eso el Señor le dice, sé que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia, obviamente, como veíamos ahora, que decía una cosa pero hacía otra, que decía hacer la voluntad de Dios pero hacía era su propia voluntad siempre. Sus decisiones eran conforme a su voluntad. No, yo hago lo que quiero, Dios a mí no me prohíbe, Dios a mí no me dice que no, Dios sí me dice que sí, que yo haga esto, que yo... Y hay cosas donde Dios no se mete, mentiras.
Dios siempre, en todos los detalles de nuestra vida, Él quiere que lo tengamos en cuenta y lo tomemos como parte de nuestras decisiones, en todo momento, en todo lugar. Yo a veces lo ponía como un ejemplo, que a veces nosotros salimos de la casa como si fuera sin Dios y sin ley. Y esto suena un poquito exagerado y a veces lo he hecho público, pero es real. ¿Usted le ha pasado que usted sale de su casa, ya vengo? Y usted sale y se fue. ¿Para dónde se fue? Usted le preguntó al Señor si debía salir o no. Usted me dice, nada, ya está rayando en la bobada, dirían algunos. No. Porque si, ¿quién sabe que de pronto usted oró antes de salir, le pidió al Señor y de pronto usted salga sin usted haber orado, sin usted haber pedido al Señor que le dirigiera, y usted simplemente salió y se fue como así, porque usted tomó su decisión y no importa, Dios no se mete en eso, y le pase algo, entonces ahí sí metemos a Dios. Señor, ¿por qué permitiste que me robaran? Señor, ¿por qué me permitiste que me accidentara? Bueno, ¿por qué no oraste primero? Yo quería librarte de eso, pero no oraste antes de salir. No me hiciste partícipe de tu salida. Y así nos pasa. ¿Por qué? Porque en la corriente de este mundo es así. No hay Dios para este mundo. El Señor no existe. Y nosotros hacemos eso. En cualquier decisión, sea importante o a veces que a nosotros nos parezca como insignificante, nosotros no tomamos en cuenta al Señor para nada. Simplemente pensamos por un momento, es que yo estoy como aburrido, yo como que me quiero ir, yo como que quiero salir, me siento cansado. Y ya, listo, tomo la decisión y punto. Pero eso va mucho más allá que eso. Por eso, aunque suene un poco extraño, pero es real, nosotros también somos arrastrados por el sistema de este mundo. En todo sentido. Mire cómo nosotros hoy estamos siendo arrastrados por todo lo que la opinión pública dice, piensa, las redes sociales, lo que hablan, lo que dicen. Y nosotros entonces entramos también a polemizar, cuando Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. Que digan, que hablen, ocúpese usted de su relación con Dios. Lo demás es lo demás. Cumpla con el Señor. Que sabemos que todo lo que está sucediendo tiene que suceder. Que a uno sí le duele que la iglesia hoy en día esté apostatando, pero eso tenía que suceder, porque es que eso ya estaba escrito. Y si vamos a mirar los textos, miremos por ejemplo Juan 17, miremos varios textos bíblicos. Juan 17, versos 15 al 17, mire lo que dice. Una rogativa de parte del Señor. No ruego que los quites del mundo, es decir, el Señor no quiere que nosotros salgamos de este mundo porque estamos en este mundo para hacer ¿qué? Luz, sal, testimonio. Entonces el Señor le ruega al Padre, no los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. No, es que ya el Señor oró por mí hace muchos años, entonces yo salgo por toda parte porque Dios, como yo estoy en Cristo, entonces Dios me guarda de todo mal. No, tengamos cuidado. Siempre debemos tener en cuenta al Señor para todo lo que vayamos a hacer. Eso es muy importante. 16. No son del mundo. Si tú te consideras que eres del mundo y no de Cristo, entonces tenemos un problema. Porque mucha gente le dice, no, es que yo soy de este mundo. Bueno, entonces por eso te comportas como este mundo. Por eso sigues la corriente del sistema de este mundo. Por eso vives como vives. Porque vives igual a los demás. No haces algo distinto, algo diferente. Porque recordemos lo que Pablo decía, no hemos aprendido así
a Cristo. No de Cristo, sino a Cristo. El testimonio de Cristo, lo que Cristo vivió es lo que nosotros debemos vivir. Cristo estuvo en el mundo, pero no era de este mundo. Él lo dijo, yo no soy de este mundo, y Él era humano. Pero ¿qué dijo Él? Yo no pertenezco a este mundo, yo no soy de este mundo. Yo soy y vengo del Padre. ¿Quiénes somos nosotros y de dónde venimos? Esa es una buena pregunta. Si nosotros somos del Padre y venimos del Padre, nuestro hermano es Jesucristo, entonces ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Igual a la corriente del sistema de este mundo? ¿O debemos ser diferentes? Fácilmente participamos de cosas que a Dios no le agradan. Y a veces nosotros nos sentimos tranquilos, como que no pasó nada. Cuando eso sucede, tengamos cuidado, porque estamos perdiendo la parte del Espíritu Santo que nos lleva a discernir cuando estamos en la vivienda, en el lugar equivocado. Y dice, santifícalos. ¿En dónde? En la casa, en la calle, en el trabajo, en tu verdad. Exacto, en tu palabra. Dios quiere nuestra santidad, nuestra santificación. Ayer, esta mañana veía un video sobre la santidad y varios predicadores hablaban sobre eso. Decían que lo que Dios desde el principio, y por eso nos escogió, desde el principio nos escogió, ¿para qué? ¿Ustedes recuerdan? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Bendito, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Recuerdan el viernes el texto que estuvimos hablando en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos ¿de quién? Del Señor, del Padre. Porque obedecemos. ¿Cuál es la razón por la cual, las dos razones por las cuales Él nos daría lo que pidiéramos? Uno, porque obedecemos sus mandamientos, sus mandatos. Y dos, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tremendo. Recibimos respuesta solamente cuando somos obedientes a sus mandatos y cuando hacemos lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Por eso el Señor decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Creemos que la palabra de Dios es verdad? Ahí está el punto.
Si tú y yo creemos que la palabra de Dios es verdad, es verdadera, entonces vamos a poder ser santificados por medio de esa verdad que es la palabra de Dios. De lo contrario, somos del mundo porque nosotros nos comportaremos conforme al sistema del mundo. Viviremos conforme el sistema del mundo. No haremos lo que a Dios le agrada. No estaremos santificándonos diariamente delante del Señor como a Él le agrada, sino que estaremos viviendo conforme a este mundo y su sistema pecaminoso. Y nosotros obviamente estaremos pecando. Por eso el Señor dice, no los quites del mundo. Es muy fácil. Señor, quítame del mundo para que yo no peque. No, Señor, vas a estar ahí. Pero el Señor nos quiere guardar del mal. Pero para guardarnos del mal, ¿qué necesitamos? Obediencia a su palabra. ¿Cómo te guardas tú del mal? ¿Cómo haces tú para no caer en el mal? Obedeciendo al Señor. Es muy sencillo, es muy simple. ¿Cómo te guardas tú de mentir? No mintiendo. ¿Y cómo no se miente? Diciendo la verdad todo el tiempo. Es así de sencillo, y eso es obedecer a la verdad, obedecer a Dios, porque cuando tú dices la verdad, tú no vas a mentir. Pero cuando tú mientes, por muy pequeña que sea la mentira, ya has pecado delante de Dios. No estás haciendo lo agradable delante de Dios, entonces ¿cómo quieres que Dios te guarde del mal si ya el mal está en ti? ¿Ven? Pero cuando nosotros entendemos que debemos ser santos, es decir, apartados para el Señor, para agradarle a Él, solamente a Él, y poder vivir para Él, entonces nuestra vida es totalmente distinta y no vamos a estar conforme al sistema de este mundo. A veces mentimos tan fácil. Cuando no nos prestan atención, mentimos para que nos prestan atención. Muchas veces a usted no le ha pasado que usted va donde el médico y usted miente un poquito para que el médico le ponga atención y le mande pastillas, porque es que los médicos de hoy en día como que no reaccionan al ver que uno está con dolor. Y a veces hay personas que llegan y se duelen mucho más y ¡ay, me duele! Y mentiras que no le está doliendo tanto, pero hay que simular un poco más de dolor para que entonces ahí sí me manden los exámenes que necesito, ¿cierto? Eso es mentir. Eso es lo que hace la corriente de este mundo. Pero nosotros lo hacemos porque funciona, porque de lo contrario no me van a mandar lo que yo necesito, ¿o no? ¿Cierto que sí? Por eso, ellos allí en Sardis eran arrastrados por el sistema del mundo. Nosotros hoy también nos dejamos arrastrar por el sistema de este mundo. De maneras tan simples, tan sencillas. Porque infortunadamente queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y por eso el Señor Jesucristo le decía a Sardis: ustedes también están cayendo o siendo arrastrados por el sistema de este mundo. Y Pablo, los discípulos, ellos veían en la iglesia todo esto. En esa época, por eso Pablo le habló a las iglesias fuerte, Pedro le habló a las iglesias fuerte, todos ellos, Juan y todos ellos le hablaban a la iglesia de manera fuerte, porque la iglesia se estaba dejando arrastrar tras cosas que a Dios no le agradaban. Y por eso fue muy claro allí Jesús con la iglesia de Sardis. Romanos 12:2, un pasaje también muy, pero muy conocido. Romanos 12:2.
No os conforméis, es decir, no tomen la forma de este siglo. Cuando habla aquí de tomar la forma, aquí cuando Pablo le estaba hablando a los romanos, a la iglesia en Roma, les estaba diciendo, mire, no cojan la forma, no vivan igual a la gente de este siglo, es decir, de esta corriente pecaminosa del imperio romano que se está dejando permear y se está dejando llevar para no agradar a Dios, sino para agradar a la carnalidad del hombre. Dice, si no transformaos, es decir, sino que cambien su vida, que su vida cambie por medio de la renovación primero del entendimiento. Es que primero tenemos que entender que lo que está sucediendo está mal y que de acuerdo a mirar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios a los ojos de Dios, eso está mal. Entonces, si Dios dice que está mal, nosotros ¿qué debemos pensar? Que eso está mal, que eso no es correcto, que eso a Dios no le agrada. Y nosotros debemos tener en cuenta que primero debemos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar. ¿Cómo puedes tú examinar y comprobar que algo es la voluntad de Dios? Siendo transformados en tu entendimiento. Y para ser transformado en tu entendimiento, necesitas ¿qué? Santificarte en la verdad, es decir, en la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios considera bueno y malo? Porque la razón la tiene Él, no los hombres. Ni tú ni yo podemos decir esto es bueno, esto es malo. ¿Qué dice el Señor? ¿Será esto bueno? ¿Será esto malo? Cuando yo voy a la palabra de Dios, veo claramente ejemplos de vida, no solamente desde el Antiguo Testamento, sino hasta el mismo Jesús y después a los discípulos, a los apóstoles, viviendo circunstancias donde ellos tenían que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Ejemplo de ello, podemos ver a Pedro, cuando tomó decisiones que iban en contra de la voluntad de Dios, tomó decisiones a su favor, decisiones en su propia voluntad. ¿Y qué pasó? Lloró amargamente porque pecó contra Dios. Recordemos el viernes lo que estuvimos hablando del tiempo de oración. Lloró amargamente y se vio tan mal, pero tan mal porque apostató de su fe, abandonó la fe de Cristo por no hacer caso a su palabra. Cuando Él le dijo, Pedro, tú me vas a negar, y Él le dijo, no, usted está equivocado, Señor, yo no te voy a negar, es más, si es necesario yo voy a morir contigo, y si vienen y lo apresan a usted, que me apresen a mí también, y no importa, pero si es necesario morir, hasta la muerte contigo. Y sí lo logró, pero después de que vino el Espíritu Santo. Pero en ese momento él pecó porque apostató de su fe, porque abandonó la fe de Cristo. Ahora, ¿cuántos será nosotros que no tenemos a Cristo aquí presente? Fácilmente nos podemos desviar y podemos abandonar nuestra fe por lo que otros consideran que es verdad, cuando dice la palabra de Dios que debemos ser santificados en la verdad, que la verdad es la palabra. ¿Y qué dice? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra. Es la palabra. La palabra es la que me da fe en el Señor, la fe de Cristo. A mí la fe de Cristo no viene y me la dice cualquier persona en la calle que dice que cree en Dios. Entonces, como dice que cree en Dios, entonces yo ya creo que sí, eso es verdad lo que Él dice. No, es la palabra.
la palabra clara y concreta. Y Sardis se había desviado tras la corriente del sistema de este mundo. Seguimos entonces adelante con este texto. Y quiero leerles aquí algo que tiene que ver con Romanos 12:2. Es que tiene que ver con este texto que acabamos de leer. Dice: olvidamos que la palabra bíblica para forma en griego se refiere a la manifestación externa que una persona da de su naturaleza íntima. Ejemplo, a usted le piden, haga un triángulo. Usted no piensa en los triángulos que existen. Hay triángulos acutángulos, hay triángulos rectángulos, hay triángulos obtusos, hay triángulos equiláteros, hay triángulos isósceles y hay triángulos escalenos. Para poderlo hacer usted, debe mirar primero los ángulos internos que forman en sus esquinas y así poder hacer el correcto de acuerdo a su clasificación. Eso es correcto, ¿cierto? A usted le dice, haga un triángulo, y usted el primero que hace es el normal, pero usted no sabe si es acutángulo, usted no sabe si es rectángulo, usted no sabe si es obtuso, usted le pregunta, ¿pero ese triángulo es qué? Ah, no es un triángulo. Ay, miren, usted me dijo un triángulo, yo hago un triángulo, o sea, cualquier cosa. Pero si alguien le dice, hágame un triángulo rectángulo, ya usted inmediatamente, rectángulo, pero es que rectángulo es un cuadrado, una cosita alargada así que parece un cuadrado, pero no es un cuadrado, eso es un rectángulo. Entonces, triángulo, rectángulo, entonces hago un triángulo y un rectángulo a la vez. No, usted tiene que mirar el interior primero, los ángulos internos, para darse cuenta si es rectángulo o si es obtusángulo, bueno, todo, cualquiera que sea el triángulo que usted deba hacer. Entonces, cuando uno ve esa realidad, todo lo que sale externamente es lo que hay adentro. Por eso cuando esas personas dicen, no, es que el Señor solo se preocupa por mí en la parte interna, lo externo no, esa es la mentira más grande que hay, porque lo que tú manifiestas afuera es lo que hay adentro de tu corazón. Por eso, ¿qué dice? De la abundancia del corazón. Exactamente. Lo que tú manifiestas externamente es lo que hay en tu corazón. Entonces, ese tipo de cosas es complicada. Por eso el Señor les decía, dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Totalmente. Lo que mostraban en el exterior era lo que había en su interior. Ellos decían, soy cristiano, pero mostraban que no eran cristianos verdaderamente, por todo lo que estaban haciendo. Y eso es algo tremendo que debemos tenerlo presente. Ahora, la segunda cosa que quiero leerles. Se olvida que la iglesia debe disponer su vida para una transformación. Y miren lo que dice un fragmento sacado de un blog de internet. Dice, una metamorfosis, que es el término que se utiliza en el griego aquí en Romanos 12:2, es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo. Desde la oruga a la pupa, y de la pupa hasta la mariposa adulta. Una oruga nace ya poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa. Aunque se produce un cambio externo desde la metamorfosis, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro, no desde afuera. Un cristiano se vuelve cristiano desde adentro, no desde afuera. Ojo con eso. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa, ni se esfuerza en actuar como una mariposa.
Mientras se alimente, una oruga puede confiar en el proceso metabólico para que sus nutrientes sean asimilados en su cuerpo y hagan que ella crezca y se convierta en una mariposa. Finalmente, la oruga experimenta metamorfosis y se convierte en una mariposa. Eso es lo que significa Romanos 12:2. Cuando dice transformados, lo que está diciendo es necesario sufrir una metamorfosis como lo hace un gusano que se vuelve en oruga y luego se vuelve en pupa y luego se convierte en una mariposa. El problema es que a veces nosotros lo que hacemos no es una metamorfosis en nuestra vida. Simplemente lo que hacemos es ponernos un disfraz de mariposa para que crean que somos mariposas. O a veces nos esforzamos en actuar como una mariposa, pero no somos mariposas, porque el cambio viene desde adentro. La transformación no es un cambio que surge simplemente al hacer el bien o mejorar nuestro comportamiento. Por ejemplo, una mujer malnutrida que se ve enfermiza y pálida puede tratar de mejorar su apariencia haciendo ¿qué? Poniendo el maquillaje para que la vean bonita, porque adentro, después de abajo del maquillaje, no hay nada, porque está malnutrida y está enfermiza, pálida. Aunque pareciera estar más saludable, el cambio solo es cosmético, algo externo. Si esta mujer, en cambio, comiera comida saludable y nutritiva, ocurriría un cambio muy notable y duradero. Su complexión mejoraría, su cuerpo sería ¿qué? Fortalecido. Finalmente, su apariencia saludable no sería el resultado de algo que hizo externamente, sino de un cambio desde adentro como resultado de un proceso orgánico y metabólico. Intentar comportarse como Cristo es como aplicar maquillaje. Nuestra condición interna permanece igual, pero intentamos cubrirla al hacer buenas obras o a mejorar alguna conducta, pero como resultado lo que las personas ven no es a Cristo expresado en nuestro vivir, sino a personas malnutridas espiritualmente esforzándonos por imitarlo a Él. La transformación genuina es diferente. Un cambio interno toma lugar en nuestro ser a medida que verdaderamente tomamos a Cristo como nuestro alimento y nuestra bebida espiritual. Mientras comemos, permitimos que la vida divina en nosotros opere y nuestra apariencia mejore gradualmente hasta que espontáneamente comenzamos a expresar a Cristo más en nuestra vida diaria. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? Diariamente. Yo no solamente digo miércoles, viernes, domingo. Diariamente. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos comiendo? Si nuestro comportamiento está siendo arrastrado por el sistema de este mundo, ¿por qué? Muy sencillo. Porque no nos estamos santificando en la verdad, en la palabra de Dios. Estamos simplemente queriendo o esforzarnos, siendo que estamos malnutridos, siendo que no estamos metiéndonos buscando del Señor, sino que seguimos buscando nuestra conveniencia, seguimos buscando nuestra propia vida a nuestra manera. Creo que hemos sido bastante gráficos en este punto, cuando dice que ellos serán arrastrados por el sistema de este mundo. Vamos a dar lectura a estos dos textos para terminar en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6, dice: pues aunque andamos, mire qué tremendo, aunque andamos en la carne, es decir, andamos en este cuerpo de muerte, cuerpo impuro, cuerpo, ya iba a decir puerco, perdón por la expresión,
cuerpo que infortunadamente ha sido vendido al pecado, pero que en Cristo Jesús, dice, no militamos según lo que el cuerpo quiere que nosotros hagamos. Es muy claro. Estamos en esta tierra aquí en carne y hueso, pero no vivimos conforme esa carne, o no deberíamos estar viviendo según la carne. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, no son de este cuerpo. Este cuerpo nos tira al pecado, este cuerpo nos tira a la maldad. Pero las armas que tenemos en Cristo Jesús, dice, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y derriban esas armas poderosas, derriban argumentos, nuestros propios argumentos, porque siempre nos justificamos para seguir actuando carnalmente y no agradar a quien nos dio la vida. Siempre nos justificamos. No, sí, hermano, yo lo entiendo y sí, la Biblia lo dice, pero es que cuando nosotros decimos pero es que, estamos justificando aunque entendimos lo que dice el Señor. Yo recuerdo una predicación de alguien que yo creo que lo mandé al grupo, de Juan Manuel Vaz, que él decía, es que si Dios me dice, haz esto, ¿qué debo hacer yo? Hacerlo. Yo no tengo por qué ponerme a, Señor, pero es que, no, es que al Señor no le interesan los pero es que, no le interesa tu justificación, porque es que el que nos justifica o nos justificó fue Cristo en la cruz del Calvario. Yo no tengo por qué justificarme. Si obré mal, listo, pida perdón, apártese, cambie, transforme desde adentro, no solamente afuera porque debo hacerlo, porque tengo que hacerlo, porque si no entonces no. Que haya una transformación desde adentro, porque si la transformación viene desde adentro, tu transformación es genuina. De lo contrario, simplemente seremos personas que nos ponemos un disfraz de cristianos, pero no lo somos. Sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez. Hermanos, cuando tú te justificas, o cuando tú justificas el pecado de otros, tú estás siendo altivo y orgulloso en tu corazón. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no estamos haciendo nada malo, cuando el Señor nos está diciendo, estás obrando equivocadamente. Como le pasó a Pedro. El día de mañana que tú le digas a alguien que no vas a hacer más lo que estás haciendo, no vas a decir más lo que, no vas a participar de cosas que tú no debes estar. Te van a decir un poco de cosas, ¿cierto? ¿Vas a negar al Señor en tu vida o vas a seguir en la corriente de este mundo? Es una buena pregunta. Porque si seguimos participando, ya nos justificamos. Porque vuelvo y le digo, en el nombre del amor, a veces nosotros desagradamos el corazón de Dios. Es que Dios dice en su palabra que yo debo amar a mi prójimo, es una forma de amar a mi prójimo, es que es mi prójimo. Sí, muy bonito, suena muy lindo. Qué bendición de hermano, porque el hermano ama. Cuidado, es una línea muy delgadita. Hermano, entonces usted me está diciendo que no, yo no le estoy diciendo que, la palabra de Dios está diciendo que. Porque a la final yo también tengo que pelear y luchar con mi vida para no caer también en lo mismo. Porque la palabra de Dios me lo dice muy claro, muy claro. Que se levanta contra quién? Contra el conocimiento de Dios, ¿sí o no?
Cuando yo quiero justificarme, estoy mostrando mi altivez, mi orgullo, porque presento argumentos para tratar de justificar lo que estoy haciendo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Levantándome en contra del conocimiento de Dios, es decir, de la verdad de Dios expresada por el Señor en su palabra. Cuando Él me dice que Él me escogió para yo no estar siguiendo la corriente de este mundo, arrastrados por este mundo. Por eso, hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque Sardis lo estaba haciendo. Sardis estaba cayendo en esos problemas en su vida cotidiana en esa nación. Y dice, ¿y qué más debemos hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a qué. Es decir, no quiere decir que tú no vas a pensar, que tú vas a tener la mente en blanco, la vas a tener en negro. No, yo voy a poner mi mente en blanco. ¿Cómo vas a poner tu mente en blanco? Entonces muchos van a esa cosa del yoga para poner la mente en blanco, hacer un poco de sonidos vocales, que porque hay que poner la mente en blanco y que cuando ponga la mente en blanco, no, el Señor no dice pon la mente en blanco, tampoco dice pon la mente en negro, ni en verde, ni en azul, ni en rojo, no. Lo que el Señor dice es que esos pensamientos que se convierten en argumentos y que vienen provenientes de tu orgullo, de tu altivez, los pongas en la obediencia a Cristo en tu vida, para que entonces sujetes tus pensamientos a la palabra de Dios y santifiques y purifiques tus pensamientos. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Qué tremendo darnos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Santiago 4:4, por último. Vamos a terminar ya con Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Y la palabra de Dios es muy clara, no sabéis. Y por eso dice y lo encabeza, oh almas adúlteras. ¿Qué es un adulterio? Es yo estando casado con mi esposa y yo entonces irme con otra mujer. Eso es adulterio. Cuando yo le he prometido a mi esposa ser fiel hasta la muerte con ella, yo no me voy a meter con otra mujer. Lo mismo pasa con la iglesia y Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo es nuestro esposo porque somos la iglesia. Pero infortunadamente a veces la iglesia tiene amistad con el mundo. Porque como estamos en el mundo, entonces yo cómo me voy a aislar del mundo. ¿Cómo yo me voy aquí? No, entonces yo aquí, allá, y entonces yo, ¿qué dice? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Muy clara la palabra de Dios en esta mañana, porque aquel que quiera ser amigo de la corriente del mundo, del sistema pagano de este mundo, y meterse en esa corriente que muchos hoy en día se están metiendo, que viene del mundo, y que es del mundo, y que es de Satanás, porque recordemos que Dios dijo, viene el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Y los que están sin Cristo, ¿a quién siguen? Al Dios de este mundo. ¿A quién adoran? Entonces, si un cristiano se hace amigo del Dios de este mundo,
y de los diosesitos que él pone en este mundo para engañar aún a los creyentes, como dice la palabra de Dios. Aún los escogidos serían engañados. ¿A quién están siguiendo? ¿A Cristo? Están siguiendo al Dios de este mundo y todas sus ideologías y toda la basura que el enemigo tiene para el ser humano en esta tierra. Pensemos en esto, analicemos nuestra vida, porque Sardis estaba alejada del Señor, y por eso el Señor Jesús, con dolor en su corazón, pero con la esperanza de que ese golpe, de que esa palabra pudiera hacer algo en el corazón de su iglesia, de su amada, con quien se casó, por quien dio la vida en la cruz del Calvario y la selló con las arras del Espíritu Santo, viviera de la manera correcta. Infortunadamente, muchos de ellos se perdieron porque no cambiaron, porque no quisieron ser transformados. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿cuál es nuestra condición? ¿Estamos siguiendo la corriente del sistema de este mundo? Porque es que eso implicaría alejarme de pronto hasta de familia que yo amo, implicaría alejarme de personas que yo conozco hace muchos años, implicaría, pero es que no, Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos ahí para que le prediquemos la palabra, para que seamos testimonio. Esa parte es cierta, pero si las personas no quieren del Señor, o si tienen una relación equivocada con el Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso Jesús en Lucas 14:25, ¿qué dijo? El que no aborrece, es decir, el que no me ama más a mí de lo que puede amar a otras personas, aun su propia vida, no puede. Por mucho que quiera, por mucho que haga las cosas que quiera hacer, no puede. Es muy claro. Es muy clara la palabra de Dios. Por eso tengamos cuidado. Tengamos cuidado qué estamos haciendo en nuestras vidas y con nuestras vidas aquí en la tierra, en este mundo. Si tú sabes, queremos santificarnos, nuestra santidad no nos la va a dar estando en la basura. O usted póngase un vestido bonito y vaya, métase en un basurero. ¿Cómo sale usted? ¿Sale la basura limpia? No, la basura siempre será basura y olerá maluco y todo, pero es usted el que sale oliendo maluco y sale usted sucio. Entonces nos tenemos que ir a un monte por allá lejos. No. ¿Qué dijo el Señor? No quiero que los saques del mundo, guárdalos del mal. Pero para ser guardados del mal, ¿qué necesitamos nosotros? Santificarnos en la verdad, con la palabra de Dios, y por donde vayamos podamos hablar la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos